Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles y sobre todo para enmarcarles las cosas que suceden en la actualidad para hacerla más dimensionada al interés de la sociedad española. A veces pasan cosas fuera que tienen impacto también sobre nosotros, aunque vivamos en horizontes aparentemente lejanos. Todo eso lo queremos hacer con valentía y con rigor y en un ambiente general de libertades. Aquí los que vienen no les imponemos lo que tienen que decir, ni ellos tratan de imponérselos a nuestros espectadores. Por lo tanto, esas cartulinas o esos papelitos con los argumentarios que los partidos políticos en general, no digo que todos, pero la mayor parte, producen para que sus terminales que acuden a los medios de comunicación pues suelten la misma cantinela unos que otros y nos mantengan a todos, digamos, con ese virus inoculado que ha decidido alguien en el partido, pero que pues los que vienen a lo mejor incluso ni siquiera comparten. Nosotros preferimos que el que venga se explique en libertad y explique su manera de pensar y ustedes decidirán si la descartan, si la asimilan, si la aceptan, si la utilizan, y eso es hacer periodismo en libertad. Esa es nuestra opción. Si hubiéramos tomado otra opción, pues estaríamos dentro de ese grupo, ese conjunto de telepedros que ya conocen todos ustedes, que parecen los ratones detrás del flautista de Hamelin, ¿verdad? Un grupo nada neutral porque ya se han repartido 60 millones este año en publicidad institucional. Y además ahora va a haber una Telepedro dentro de poco nueva, con lo cual pues va a haber muchas Telepedros gastando mucho para un mismo fin, que es mantener en la Moncloa a Pedro Sánchez. Por eso, cuando la sociedad española se moviliza, tiene que tener claro que hay que cortar con estas cosas y desde luego va a ser una exigencia, venga cuando venga, para el nuevo gobierno que tengamos en España. Empezamos nuestro recorrido en el mundo, concretamente en Washington, porque allí les hemos ido contando desde el miércoles que se había producido un tiroteo contra dos guardias nacionales que estaban custodiando una estación en el centro de Washington, concretamente a 2 manzanas de la Casa Blanca, muy cerca de la Casa Blanca. De ahí que estuvieran desplegados los guardias nacionales para ayudar a la policía a una mayor protección del entorno de la Casa Blanca. Hoy lo que tenemos que contarles es que una de esas guardias nacionales, concretamente esta que ven ahí, ha fallecido. Se llamaba Sarah Beckstrom y tenía solo 20 años. Falleció ayer, hemos conocido la noticia esta mañana, y el otro guardia nacional, que se llama Andrew Wolfe, tiene 24 años y permanece en estado crítico. Sobre el atacante, del cual ayer contábamos que había colaborado con la CIA, con determinadas facciones de orientación violenta en Afganistán, pues ahora sabemos que efectivamente se llama Rahmanullah Akanwal y es un refugiado originario de Afganistán. Este hombre también resultó gravemente herido en el intercambio de disparos que se produjo cuando decidió, en lo que claramente es un atentado terrorista, pues acabar con la vida y de hecho lo consiguió en uno de los casos. Esperemos que en el otro no sea tan grave la cosa. Decía el presidente norteamericano Donald Trump que lógicamente la familia de esta soldado de la Guardia Nacional está devastada y que está intentando incluso asistir a los funerales de esta soldado de tan solo 20 años, fallecida por los disparos de este refugiado afgano. Bueno, la familia está devastada, como puedes imaginarte, pero mi gente ha hablado con la familia. Nosotros lo haremos esta noche o mañana. Creemos que es importante darles tiempo. Acaban de conocer la noticia sobre su hija, no podemos llamarles 2 segundos después. No había pensado en ir al funeral, pero puede que lo haga. Bueno, y automáticamente la decisión de la administración Trump ha sido darle un parón, pero un parón automático, a la inmigración desde países subdesarrollados
relacionado todo esto con la investigación del atentado de estos dos guardias nacionales tiroteados. Eso es lo que hemos podido conocer hoy de las decisiones que se están tomando. Ahí está el tuit de redes sociales de Donald Trump, aunque dice, incluso aunque hayamos mejorado tecnológicamente las políticas de inmigración, han erosionado esas condiciones para muchos. Por ello, voy a pausar la migración permanente de países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo y acabe con las admisiones ilegales de Biden. Reprocha a la anterior administración del demócrata Biden haber sido muy laxo con esto de la llegada de migrantes desde países subdesarrollados. Bueno, y hay un tema candente, un tema que ojalá pronto pues, se pueda llegar a un compromiso pues bueno, sobre todo para la parte ucraniana, que es la parte invadida. Hoy el presidente Trump ha estado con el presidente húngaro, con Orbán, y esto ha dado pie para que conozcamos de boca de Trump que Rusia ya ha recibido un borrador de ese acuerdo de paz para terminar o para decretar un alto el fuego en Ucrania. Esa es la noticia. Entendemos que feliz noticia porque esto, si avanza, puede terminar con uno de los conflictos ya demasiado largos, eternos, 3 años, camino de 3 años y medio, y que ha tenido un efecto devastador, no solo para el país invadido, para Ucrania, sino que para todos los europeos que han tenido que buscar canales de aprovisionamiento energético más caros, más difíciles, etcétera, etcétera, porque las sanciones producidas contra el gas y el petróleo ruso limitaron el acceso al mismo de países como Alemania, Holanda, Italia, Austria y muchos países europeos. Hoy, por cierto, hemos sabido que ha dimitido el jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, del presidente de Ucrania, y ha dimitido porque está involucrado en un caso de corrupción. Precisamente este era uno de los que estaban negociando esos acuerdos de paz, pero al verse salpicado por lo que podríamos llamar un caso de corrupción, que hay y mucha, en torno al gobierno de Zelensky, en torno a las autoridades ucranianas del tiempo de la guerra, pues ha tenido que dimitir como tantos otros que hemos conocido anteriormente, ¿verdad? Bueno, y del panorama internacional vamos a ir al panorama de la droga en nuestro país. Ya sabéis que yo lo digo siempre, que hay que cambiar el paso y que hay que salir a amansar ese toro, porque si no el toro se nos come. Las bandas de narcotráfico campan a sus anchas por España, no les importa nada. ¿Por qué? Porque las sentencias, si te pillan, son muy leves. Entras y sales del juzgado, si acaso si te quedas en el país, que muchos no lo hacen, pues acabas sometido a un juicio en el que la condena pues es bastante floja en términos de tiempo en la cárcel, en unas cárceles que a muchos de los que forman parte de estos cárteles de la droga les parecen hoteles no muy buenos, pero hoteles comparado con las cárceles que tienen en su país, y un país en el que, España, en el que no se han adoptado las medidas adecuadas para un fenómeno que ha ido en ascenso, en el que nos hemos contaminado del fenómeno narco, porque no hay pueblo que se precie en España donde no haya algún plantel de droga de diferentes escalas, de diferentes maneras, casi todos ellos robando la electricidad del pueblo y haciendo que crezcan unas plantas que dan un negocio, más que un negocio ilegal, más que floreciente, un negocio que hace que muchos españoles, en lugar de buscar trabajo, planten esas cosas y luego las vendan. Pero claro, luego hay una pirámide de delitos asociados que van desde la violencia de estos clanes de las bandas de la droga, los robos que se hacen los unos a los otros, les llaman vuelcos, la tenencia de unas armas de guerra, en muchos casos, unas armas para defender ese bien preciado para ellos, que es la droga, y para mantener su estatus en un negocio que tenemos que erradicar. Entre otras cosas porque ese negocio de la droga está tiñendo a nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes, según el lugar de España, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes que prefieren
asociarse a las bandas, hacer servicios a las bandas, bajar fardos de droga de una lancha neumática y o conducirlos hasta un refugio seguro. Bueno, pues eso en algunos lugares se empieza a ver como una solución para unos jóvenes que dicen que no encuentran trabajo o que a lo mejor no quieren trabajar con arreglo al dinero que les pagan por su trabajo y que han encontrado en la droga una vía de escape. Eso también hay que tenerlo en cuenta y también hay que hacer que eso deje de ser así. También hay que hacer que esa juventud sea, digamos que, impelida a ponerse a trabajar, a cotizar y a vivir como los demás, pagando impuestos, seguridad social y todas esas cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer para conseguir que los partidos políticos se involucren en esta pelea por reducir el impacto para la sociedad española del narcotráfico? Pues, hombre, modestamente nosotros podemos hacer poco, si acaso mantener la bandera alta para ver si de una vez por todas se dan cuenta que hay que producir cambios legales, que hay que producir cambios de sentencias, que hay que dar más medios a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y que sobre todo hay que estar muy pendientes con unos juzgados muy especializados que actúen con rigor en la represión del delito de narcotráfico. Por ejemplo, podríamos dejarle de llamar esta cosa ridícula que actualmente todavía hacemos, delito contra la salud pública. No, esto es un delito contra nuestra seguridad. Lo de la salud quedó un poco atrás. Hay que darle un baño y poner esto al día porque de lo contrario a lo mejor llegamos a un punto en que es imposible hacer que esto vuelva atrás. Cada día yo les voy contando historias de funcionarios que han decidido que por el vil metal se han corrompido y ahora obedecen o alumbran el camino de los narcotraficantes. Lo que sí podemos hacer nosotros para ofrecérselo a ustedes es enseñarles ejemplos, imágenes ciertas, todas ellas, de operaciones policiales que demuestran este agobio que tenemos de la droga en España. Por ejemplo, hay una población, Torrelaguna. Torrelaguna es la cuna del cardenal Cisneros, que entre otras cosas maravillosas, ¿sabéis lo que hizo el cardenal Cisneros? El cardenal Cisneros fue el impulsor de los primeros carnets de identidad en España. Los españoles tuvimos nombre y apellidos y documentos de identidad, que no se parecen lógicamente a los que ahora usamos, pero los impuso el cardenal Cisneros, que era de Torrelaguna, y en Torrelaguna se le guarda muchísimo respeto. El cardenal Cisneros fue un tipo muy relevante que gobernó España en tiempos pues de los reyes católicos, pero hoy Torrelaguna es noticia por otra cosa, porque han encontrado en una vivienda que tiene aspecto de casa pareada, como dicen algunos, mareada, una plantación con 700 plantas creciendo y creciendo y creciendo, a la espera de que ese producto pues, pueda ser vendido, lógicamente, y pues que los que lo han plantado se ganen un dinero importante dándole bola al negocio de la droga en España, que es de lo que va este intento nuestro de reducir esto. Eliminarlo va a ser muy complicado, desde luego, pero hay que ponerle coto porque si no esto se nos come. Y ahora un segundo ejemplo de lo que yo vengo diciendo aquí, es que para los narcotraficantes España es un sitio fantástico, con buen clima, buena comida, donde no son conocidos y donde pueden aparentar cierta vida normal. Por ejemplo, estos dos personajes que veis ahí, detenidos por la Policía Nacional, son dos fugitivos de una de las organizaciones criminales más importantes que hay en Italia, la Camorra Napolitana. Han sido detenidos ¿dónde? En Tenerife. En Tenerife empezaban a darse la buena vida. Digo empezaban porque han sido detenidos 72 horas después de que Italia formulara una reclamación, una orden de busca y captura de estos dos mafiosos de la Camorra Napolitana. Éxito policial que demuestra pues, que estamos, o está la policía pendiente de esas reclamaciones y que sabe dónde hay que ir a buscar a según quiénes. Lo único que necesitan es que les demos más medios. Eso es lo que piden tanto guardias civiles como policías y que tengan
pues un apoyo legal, judicial, jurídico y de represión de estos delitos, de la narcovida que se pegan algunos, para que ellos hagan el resto y pongan en camino de regresión esta dependencia de la droga, que es muy evidente. Tenemos una posición geoestratégica muy complicada. La droga que va de África hacia Europa elige muchas veces el paso por España. La droga que viene de Iberoamérica decide muchísimas veces los puertos españoles, los aeropuertos españoles, y también es muy común que, engañando a los vistas de aduanas con envíos de contenedores con frutas, etcétera, pues entre las frutas haya kilos y kilos de cocaína, como el último caso que tuvo lugar en Valencia, en el puerto de Valencia, 2.000 kilitos de cocaína metidos en contenedores de fruta. De eso es de lo que hay que prevenirse, y eso es lo que no tiene cabida en una sociedad como la nuestra, y no lo queremos, y hay que pelear contra ello. Bueno, y en esa sección que a veces os planteo para saber cómo está España, vamos a ver unas imágenes asombrosas que demuestran que, bueno, los emigrantes a veces eligen métodos bastante sofisticados para cruzar las fronteras y para colarse en territorio español como inmigrantes ilegales. Esto no se había visto nunca hasta ahora, utilizar parapentes para colarse dentro de las fronteras españolas a la inmigración que proviene de Marruecos. Este es el caso, ahí lo veis, de cómo alguien utilizando un parapente pues se salta, no se moja los pies, no se sube a una patera, sino que utilizando esto pues lo que hace es pues colarse ilegalmente en suelo español. Bien, y a continuación hay que hablar de un incendio bastante grave que se ha producido cerca de Barcelona, en un polígono industrial. Ahora vamos a ver imágenes de cómo ha sido este incendio, que, como digo, ha sido muy llamativo y que ha afectado a una empresa que se dedicaba al reciclaje. Donde se ha producido en Caldas de Montbui, es un municipio barcelonés, en el que ha dejado 3 personas heridas graves, consecuencia de las llamas y de las intoxicaciones que produce, como saben ustedes, pues un incendio de estas características. Y bueno, esto es lo que pasa en España, lamentablemente, pero en términos políticos lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que tenemos a José Luis Ábalos, el otrora todopoderoso amigo de Sánchez, ministro de Transportes, el ministerio con mayor presupuesto, secretario de organización del PSOE hasta que le depusieron para poner al otro, al Santo Cerdán, que también ha pasado por el Hotel Rejas hace bien poco. Pues estos dos, Ábalos y Koldo, su fiel escudero, han dormido ya en Soto del Real y están, digamos que, aterrizando bruscamente en su nueva realidad, la de 2 personajes que están acusados de un montón de delitos, que tienen una petición de penas por parte de la Fiscalía impresionante, 24 años en el caso de Ábalos, 19 y medio en el caso de Koldo, y que, bueno, van sembrando de bombas lapa ahora el camino que pisan supongo que para aterrorizar al PSOE, en primera medida. Eso es lo que explica que, por ejemplo, José Luis Ábalos recomendara a los periodistas del Mundo, oye, tenéis que investigar lo de Ir Europa, porque esas ayudas dadas en tiempo de pandemia, con la mediación de tal vez de Begoña Gómez, eso no está aprobado, pero Ábalos da la pista: seguid a Begoña Gómez en el caso de las ayudas a Ir Europa y ahí tendréis una caza segura. Eso es lo que viene a decir con otras palabras, ¿no? La cuestión es que todo esto incomoda mucho. Hoy es un día en el que el Partido Socialista, con Sánchez a la cabeza, ha decidido pues que no tienen fin a la garganta y no han querido hablar de qué pasa con estos 2 que están en la cárcel. Toda España se pregunta, ¿van a cantar la Traviata los 2 que están en la cárcel? ¿Van a esperar y no colaborar con la justicia y tal vez pues esperan un indulto de Pedro Sánchez? Sí, bueno, pero si les va a indultar, a lo mejor cuando esté en posición
cuando se pueda producir este indulto, que obviamente será después de que les condenen, pues a lo mejor Sánchez ya no está en el gobierno. Ese es el problema de fiarse o de creer las promesas por parte de Ábalos y de Koldo en estos momentos. Bien, hoy, sin embargo, sí ha hablado una personaje del Partido Socialista, de esas que, pues cuando Sánchez, que está en Malta, ella es como la vicepresidenta ejerciente de presidenta. Y hoy ha hecho unas declaraciones que vamos a comentar, luego lo haremos más detenidamente en nuestra mesa de análisis político, pero ella lo que ha dicho es que, primero, les ha echado una bolita en el rosario de penas que pesan sobre Ábalos y de Koldo, el abuso de confianza hacia Pedro Sánchez. Hombre, es tierno, ingenuo, pero a la vez gracioso, que según la ministra de Hacienda, que nos cruje a todos sin piedad, lo grave aquí sea el abuso de confianza a Pedro Sánchez. ¿Qué más ha dicho la señora María Jesús Montero? Pues ha dicho que este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Lo cual, ahí sí que, chico, ahí ya sí que a uno se le revuelven las tripas. Dice, pero vamos a ver, señora Montero, ministra, vicepresidenta y ministra de Hacienda, ¿es que no fue un chantaje lo de Puigdemont? ¿Es que no obtuvo mediante chantaje la amnistía Junts y Esquerra y tal? ¿Es que no alteraron la naturaleza de los delitos por los cuales se perseguía a los del Procés? Eso fue un chantaje. Así es que este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie, es un poco excesivo, entiendo yo. Lo mismo podríamos decir del acomodo que buscaron con EH Bildu, el PNV, para favorecer que los etarras tuvieran un trato pues en prisiones en el País Vasco, que muchos de ellos pudieran salir a la calle, incluso recibir homenajes. Eso es bastante lamentable en general, pero eso tampoco fue un chantaje de todos estos para que Sánchez consiguiera el apoyo hasta de Bildu en su investidura. A la cesión de las prisiones al PNV no fue uno de los argumentos que contentó a Otegi para que dijera, de acuerdo, sí, le vamos a apoyar. Un Otegi que enseguida hizo declaraciones diciendo, a mí los presupuestos de España me importan un higo. Ahora bien, lo que quiero son presos de ETA que salen en libertad. Y prestó su apoyo a los presupuestos y ha prestado su apoyo sin rechistar, nunca por nada, a Pedro Sánchez y a su gobierno. Así es que, bueno, esto es lo que da de sí el día, un día en el que pues resulta que en el PSOE, visto lo que hemos visto, decir que el gobierno no se deja chantajear por nadie suena a broma de muy mal gusto, sinceramente. Bueno, y quiero hablaros del Club de Amigos, nos vamos a ir a publicidad pronto, pero dejadme antes que os recuerde que si ya habéis entendido que entre vosotros y nosotros hay unas ideas que compartimos, si ya habéis intentado difundir esas ideas a vuestro entorno familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, y os dais cuenta de que eso es difícil y lento, pues a lo mejor sería una buena idea considerar apoyar a este medio de comunicación que tiene la voluntad declarada de querer ser una correa de transmisión de esas cosas que pensamos conjuntamente y que compartimos. Por lo tanto, os sugiero que os penséis la fórmula en la que queréis colaborar con esta casa, con el Toro Televisión, que tiene la voluntad de trasladar esas ideas compartidas. Hay muchas maneras de apoyarnos. Por ejemplo, la más sencilla de todas ellas es pues entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan sencillo como llamar a ese teléfono 91 616 2464 y poneros de acuerdo. En 5 minutos eso lo tenéis resuelto. Hay otros temas que requieren de una pensada más tranquila. Por ejemplo, ¿sabíais que si decidís en algún momento hacernos alguna donación, eso va a repercutir en que podáis desgravaros un porcentaje importante de la cantidad que nos donéis en este ejercicio 2025,
por cierto terminará pues a finales de diciembre. O sea que hay que pensar eso y resolverlo si decidís hacerlo pronto. Eso tiene que quedar perfectamente certificado, comunicado a Hacienda, para que cuando se trate de hacer la declaración de este año, o sea, en la primavera del año que viene, pues podáis deduciros el porcentaje de esa donación que os corresponda. También vale para las empresas, porque las empresas no pagan impuesto de la renta, pero las empresas pagan impuesto de sociedades. Y en la liquidación de esos impuestos de sociedades del año 25, cualquier empresa se puede deducir un porcentaje distinto al de los particulares en esas donaciones que hipotéticamente pudieran pensar hacernos. Y por último, ya no les cuento más monsergas de cualquier tipo, nos vamos a ir a publicidad, pero sepan que hay lotería navideña para todos vosotros y que basta encargarla al Club de Amigos porque, bueno, pues porque a veces resulta que los sorteos ayudan a los audaces y en esta casa lo somos. Segunda bomba lapa que ha dejado Ábalos antes de ingresar en el centro penitenciario de Soto del Real. Bueno, le sugirió a los periodistas del Mundo, oye, empezar a seguir la operación de Air Europa porque está claro que Hidalgo habló con ella y la mejor manera de llegar a hechos formales contra Begoña Gómez es seguir la operación de Air Europa. Esto lo vais a ver ahora porque lo publicó ayer El Mundo. Y bueno, pues los periodistas del Mundo supongo que estarán, dale que te pego, con el hilo, venga a coser y recoser. Pero desde luego, claro, el interés de Ábalos, ahora cuál será, no lo sé, pero uno que está a punto de entrar en la cárcel y que quiere dar pistas sobre la intervención de Begoña Gómez, siendo que recibió la visita del consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, fue Ábalos en su domicilio particular. No sé si venía recomendado por Begoña o no, pero está claro que él tiene un interés en que se conozca todo esto y que da por hecho, pues, claro, una cosa es dar por hecho que hablase Javier Hidalgo con la mujer del presidente del gobierno, si se conocían del hotel aquel en San Petersburgo, si habían colaborado. Es más, yo creo que tenía hasta una cuenta VIP en Air Europa para facilitar sus desplazamientos y estas cosas, pues es lógico que algo supiera de esta operación. A mí eso no me escandalizaría. Me escandalizaría mucho más conocer que el señor Pedro Sánchez conocía de esa relación, evidentemente conocía, y que no se levantó del Consejo de Ministros cuando tomó la decisión de entregarle una pasta a Air Europa. Ahí sí que hay un problema. Ahí. Pero ese problema hasta ahora nadie ha querido plantearlo. Ni el juez del caso Begoña, ni los otros tribunales donde el Tribunal de Cuentas, ni nadie. Sí, bueno, sí, está Air Europa, pero bueno, nada, no te preocupes porque ya han devuelto la pasta y eso, y pasemos un tupido velo, pero no miremos el dedo, miremos la luna. La luna es Pedro Sánchez, que tenía que haberse levantado y decir, mira, yo no puedo votar esto por razones de incompatibilidad técnica. Bueno, eso está claro que no lo hizo. Y ese es el gran reproche que yo le hago a Sánchez, que su mujer, pues que si la conocía y le surgía tantísimo el dinero y estaban tan comprometidos, la llamara es algo en España normal. Así es. Al otro no, ¿eh? Lo otro no. Sí, sí. Lo otro ya entra dentro de las obligaciones de uno que dice ser un presidente del gobierno progresista, en una situación de crisis general, como la que se vivía en esos momentos. Pero vamos a ver, si unos estaban para lucrarse con las mascarillas, el presidente que estaba en darle a la repartidora para que le llegue a los amigos de mi mujer, ¿o cómo? Sí, es verdad. Eso ocurre siempre cuando tú quieres acercarte a alguien que tiene por decisión y conoces al cónyuge, pues hablas y le cuentas tus penas y luego pues, a sabiendas de que el cónyuge le va a contar tus penas a quien toma la decisión. Claro, no está bien eso de sentarte en un consejo de ministros y decir, hágase. Claro, pero es que, joder, tiene una coartada Sánchez. Y es que esa empresa había que salvarla. Sí o sí.
Y eso es la coartada que tiene. Es decir, quizá el procedimiento no fue el adecuado, o quizá debería haber sido pulcro, es decir, yo me abstengo de votar, pero votad vosotros lo que creáis conveniente y ya. Pues, pero esa empresa sí o sí había que rescatarla, porque es una empresa estratégica. O sea, la única aerolínea que teníamos española es que no quedaba otra, que es luego además es la que utilizábamos para traer el material sanitario de China y de Estados Unidos. O sea, es que esa es la triste realidad. Por lo tanto, tiene una coartada. Amoral, no inmoral en este sentido, ¿no? Creo yo. El tema es que ese conflicto de intereses que has planteado es que es la parte nuclear. Porque tú imagínate que tú tienes una empresa, es el propietario de una compañía, y con tu mujer alguien dice, mira, que está esta persona que tienes que recibirlo para hacer no sé qué, es tu empresa, es tu dinero, es tu riesgo, es tu problema. Si es dinero público no es lo mismo, porque si no estás utilizando el dinero público como si fuese privado. Y eso, aunque sea amoral, que me parece muy bien la descripción, no está bien hecho. Por otro lado, en los procesos de asignar recursos a diferentes compañías estratégicas, que Europa era una de ellas, el procedimiento cumplió los mismos requisitos que todo el resto de compañías, los mismos tiempos que el resto de compañías, las mismas probabilidades que el resto de compañías. ¿Hubo alguna compañía estratégica que se quedó fuera porque al final los recursos son siempre escasos? Esto habría que preguntárselo, porque si yo soy el señor tengo una compañía estratégica, la que sea, no tengo ni idea, no se me ocurre ninguna, y resulta que me quedo fuera. No, yo sí te doy un ejemplo para que veas lo mal que se llevó a cabo este proceso. Hubo una compañía, Plus Ultra, que pidió 47 millones de ayudas con un solo avión y le dieron 52. Esto sí que es un caso mundial. Sí, un caso mundial. Sí. Es que esa fue, si no recuerdo mal, fue un rescate no justificado, vamos a llamarlo así. Eso no tenía que ver nada con que había una pandemia todavía, que no sé qué, eso fue un colegueo. O sea, lo de Plus Ultra a mí me pareció, y es más, yo creo que estos están metidos. Porque ¿a dónde viajaban estos, o sea, a dónde volaban estos de Plus Ultra? A Venezuela. A Venezuela, República Dominicana. ¿Y a dónde iban ellos? ¿Dónde iba el Aldama y dónde iba el Lábal y todo esto? A lo mejor nos lo dice en la entrevista esa, Álvaro, en la tercera parte esa. No, lo que sí tengo preparado para vosotros es la reacción hoy de Marisú Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, cuando dice eso de que este Gobierno jamás se ha dejado chantajear por nadie. Yo creo que responde efectivamente a una estrategia de defensa de personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya directamente en la cárcel, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero también le digo, si es otra la motivación o si tiene otro tipo de estructura, lo que ha querido decir el señor Ábalos, este partido, este Gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. Lo sabe perfectamente. El que mejor lo sabe es Puigdemont. Y si acaso el de EH Bildu. Eso lo saben, pero vamos a cambiar de asunto porque me pone muy enfermo esta señora. Vamos con esa sensación que algunos pueden tener, que no es tal, de que la oposición se despierta. A mí me han oído contar aquí 20 veces que estoy esperando que me saquen a la calle para gritar y tal y cual y no sé qué. Bueno, se ha producido una oportunidad, es Feijóo quien convoca en un sitio no muy relevante, con muy poco tiempo para planificar todo esto, pero bueno, conozca los detalles. Tras un giro dramático en la política española con la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos y su histórico exasesor Koldo García, la sociedad exige respuestas ante un ejecutivo que se hunde entre tramas y corrupción. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para exigir al Gobierno un cambio y elecciones generales. El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él, y ha podrido todo y a todos los que le rodean. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España.
Una concentración que se da cita el domingo 30 de noviembre a las 12 en el Templo de Devot, como una protesta cívica sin siglas en defensa de lo que el líder popular ha calificado de decencia política bajo el lema «Mafia o democracia». El mensaje de los populares es claro: el gobierno tiene que rendir cuentas ante las presuntas irregularidades de su partido y responder ante la ciudadanía. Intentará aguantar como sea hasta su último aliento, pero eso no puede traducirse en que todos los que consideramos que esta situación es insostenible permanezcamos impasibles. Pero la mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados. Por su parte, los de Santiago Abascal han dejado claro que no tienen ninguna intención de apoyar a los populares y critican duramente las negociaciones de las últimas semanas entre el partido y el Ejecutivo. Partido Popular, que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo. Sin duda, una semana en la que la política española ha mostrado su cara más intensa, con un Ejecutivo acorralado por la sombra de sus propios actos, pero poniendo el foco en los ciudadanos que observan y ahora esperan respuestas. Pero Feijóo ha dedicado un rato hoy a visitar a los empresarios catalanes. Se ha ido al Fomento del Trabajo, a la patronal catalana, a darse un apretón de manos con uno que fue de Convergencia, Sánchez Llibre, y supongo que a ver si alguien le identifica al hombre bueno. Parece Diógenes con la lamparilla buscando un hombre bueno. No sé yo si tiene muchas ganas de encontrar a un hombre bueno, ni si es el mejor sitio para ir a buscarlo, pero bueno, ahí ha hecho declaraciones. Dice, no me faltan ganas de una moción de censura, lo que me faltan son votos. Bueno, pues a lo mejor hay que dar un paso al frente y buscar un candidato para una moción técnica. Yo pienso muchas veces en quién sería el candidato. Alguien admirado por la sociedad española y decente y punto, que no esté muy involucrado políticamente y que quiera prestar este servicio. Seguramente le caerán chuzos de punta, pero bueno, es un servicio que no sé si lo busca por ahí Feijóo, desde luego, en los empresarios catalanes no sé yo. Vamos a escucharle. De que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra, pero lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva. No comparten la deriva económica, social, legislativa, ni siquiera la deriva ética que está siguiendo el Gobierno. Yo a todas estas personas, es decir, a ustedes, les quiero hablar de una forma muy clara. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Pues muévela, haz propuestas, no sé, habla con Miquel Roca, habla con, yo qué sé, menos con Laporta, que no te lo recomiendo yo, ¿verdad? Con todos los demás, con quien quieras, si esto es instrumental, se trata de que alguien va allí, gana la moción, convoca elecciones y desaparece. Es que esto es un claro delito, vamos a hablar claro, de dejación de funciones, Feijóo. O sea, vamos a ver, ¿qué herramientas tiene la oposición, no? Cuando una situación es así. Pues la moción de censura. Y una vez que la declaras, que la vas a poner, y un candidato, una candidata instrumental en este caso, yo creo que sería lo más adecuado, pues entonces ya tienes un periodo de varias semanas para negociar con lo que hay ahí dentro. ¿Sí o no? Pero sobre todo que te vean los españoles que estás cumpliendo con tu deber. El único que tienes, y es que tampoco tienes mucho más que hacer, aparte de decir tontería y que se te trabe la lengua. O sea, tienes que poner la moción de censura. Entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Es que te faltan votos? Claro, y a mí también me faltan votos, y a Xavier, a todo el mundo nos faltan votos, porque si no, tú no estarías ahí, si lo estuviéramos nosotros, ¿verdad? O sea, es que es así, es tu obligación, hazlo y ya está. Pues son muchas cosas a la vez. La primera, moción de censura. Hay que mirar a quién tenemos delante. Adelante tenemos unos tíos que estuvieron durante muchos meses hablando con mucha gente muy variada, con intereses contrapuestos para hacer la moción de censura para quitar a Rajoy. No se enteró nadie. Y no entiendo por qué esa misma... Empezando por Rajoy. Empezando por Rajoy, por el Partido Popular. No se enteró nadie, ni el público, ni nada por el estilo. Yo esperaría de la inteligencia, y sabiendo que tienes delante lo que tienes delante,
que hagan lo mismo para algo instrumental. Ahora bien, y fíjate, y si el PP paga en votos que se van a Vox porque tiene que hablar con Junts, que lo pague con votos, porque eso está por encima. Es que lo que no nos damos cuenta es que tenemos algo que está por encima, que es nuestro país, que no aguanta más esta situación agónica que estamos viviendo. Y también te digo, el tema de la manifestación, ¿por qué no ha habido alguien de la sociedad civil que ha convocado a todo el mundo y le ha dicho a los líderes de los políticos, venid, pero abajo, no arriba? Y arriba tienes que, no sé, son Miguel Roca, o fue un Josep Borrell en su momento que sacamos nosotros, o puede ser el premio Nobel de literatura, pero que se vea que es la sociedad civil o políticos que ya están retirados. No entiendo por qué no se hace. También no entiendo esa altura de miras, que se cojan el señor Abascal, el señor Feijóo, se sienten y digan, ¿cómo hacemos toda la manifestación? Que se sienten, que España es más importante que los partidos, y no lo hacen. Y me preocupa que no haya inteligencia suficiente y arrestos suficientes, como por ejemplo los de Junts, que te estás quedando sin el chiringuito. A los Junts le preocupa que van a desaparecer por la prensa catalana. Vamos, nos juntamos, moción de censura, ponemos al señor Bermejo para que sea el presidente temporal, 56 días, si no mal no me equivoco, o 58, no recuerdo de memoria ahora, se convoca a vencer, al señor Bermejo se le da la mano. No, al día siguiente. Al día siguiente. Sí, tampoco necesitas mucho. Yo no me mudo ni a la Moncloa, no me hace falta. Son 56 de mi casa. Sí. 56 días, tienes que ser 56 días. Bueno, en funciones. Pero eso en funciones. Abascal ha emitido un tuit, no sé si tenemos la voz del propio Abascal diciendo lo mismo, porque, bueno, vamos a leer el tuit en el que viene a decir lo que hemos oído antes a Pepa, la portavoz de Vox, Pepa Millán. Dice, ahí lo podéis leer, que el PP lo que tiene que hacer es romper todos sus pactos con el PSOE en Bruselas, en Ceuta y en cualquier institución. Que dejen de eludir sus responsabilidades fingiendo una normalidad institucional que no existe. Que dejen de convocar manifestaciones patrióticas y que Feijóo haga lo que tiene que hacer. Presentar una moción de censura para que todo el mundo se retrate. Se refiere ahí a los socios del gobierno, en eso de que todo el mundo se retrate. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a ver otro ángulo de la actualidad en el día de hoy. Hay una encuesta del CIS extremeño. ¿Qué es lo que dice la encuesta? Ahora mismo lo vamos a ver, ahí la tenéis. Resulta que el CIS le da una victoria agridulce a María Guardiola en esas elecciones previstas para el 21 de diciembre, porque en esa victoria que le dan estas encuestas, cuidado que son encuestas, seguiría dependiendo de Vox. Vox dobla lo que tenía en las anteriores encuestas extremeñas, de 8,1 a 17,3. Bueno, el barómetro, eso sí, prevé un desplome histórico, hombre, no podía ser de otro modo, del tipo Gallardo, el de la Diputación, donde estaba contratado el hermano músico de Sánchez, que es una torpeza, es como que vaya candidato. De candidato. Y encima le han hecho la caja de pino, se la han hecho a medida. Y además vamos a cerrar la central de Almaraz. Vale, majo, pues ya te puedes dar por fenecido, políticamente hablando, por supuesto. En fin, ¿cómo veis estas encuestas? Las encuestas, y más bien donde vienen, son muy relativas. Lo que sí que es cierto que de esa encuesta lo que se visualiza es el giro conservador de nuestro país. Eso sí que hay una capa tectónica que se ha movido, mucho viene de los jóvenes, los nuevos votantes, cosa interesante que debería poner análisis de más tiempo. Pero viendo esa basculación hacia lo conservador, yo como ciudadano de a pie exigiré a los dos partidos de conservadores que se pongan de acuerdo ya. Porque es que esto no ya no es cuestión de país. No puedes decir, Feijóo convoca una manifestación y que se apunte quien quiera, y Abascal no puede decir, no convoques porque es partidista. Es que no, ese juego no es ahora. No toca. No toca. Que decía Puyol, ¿no? Bermejo. Sí, probablemente el PSOE se hundirá aún más en esas... o sea, que es que no va a sacar un 31 ni de... Vamos, yo creo que la Guardiola hasta podía tener esperanza de que igual saca la mayoría absoluta a costa del PSOE. Es que han puesto ahí a un personaje imputado por del hermano y luego va diciendo una chorrada y luego encima quitó a 5 o 6 a codazos para forarse. Sí. Pero ¿qué candidato es ese?
Vamos, si es que no tenéis vergüenza, sois una panda de golfos en el Partido Socialista ni nada. Si es que no os podéis llamar ni socialistas, ni obreros, ni españoles, ni nada. Sois una panda de golfos, eso es lo que sois. No sé ni partido. Punto. O sea, y yo, que haya mayoría conservadora, a mí eso no me gusta nada. ¿Eh? Lo voy a decir bien claro. Ya sabéis cuál es mi pelaje, los que me conocéis un poco. Pero, hombre, por favor, es que le estáis haciendo un favor. ¿Cómo no va a haber mayoría conservadora? ¿Es que no hay gente más normal en el Partido Socialista? ¿Alguien normal? No pedimos, no sé, un Mesías, ¿no? Alguien normal. Ábalos, un Coldo que esté ahora, está Santos Cerdán, está libre ahora. Bueno, sí me gusta mucho lo que ha hecho Albacete. Seguramente en ese esfuerzo están tanto los del PP como los de Vox de Albacete. Y las cosas hay que hacerlas así. No se trata de ir a gritar al presidente del gobierno cuando un día para el coche y se baja, no, no. Las cosas hay que hacerlas institucionalmente, como han hecho en Albacete declarando persona non grata a Pedro Sánchez. Estas son las cosas que permiten que avancen las ideas políticas. Ahora ya la gente entiende que hay una vía no violenta de decir, no, por aquí mejor no vengan, ¿no? ¿Está bien esto? Sí, además, Albacete, que su presidente de la comunidad autónoma, está deseoso de que Sánchez dimita, porque será uno de los candidatos de los socialistas buenos para cambiar el Partido Socialista, que como bien decía Bermejo, se va a quedar en la nada existencial, como siga así, va a colapsar de un momento a otro. Cuidadito con Paje, Es que aquí nadie sabe de dónde viene el colega este. Que este era el chico de los recados de Bono. Sí, sí. Y luego fue el consejero de transportes de Bono para hacerle la autopista a Bono de su casa a Toledo. A la hípica, perdón. A la hípica. Cuidadito con Paje, cuidadito. Porque tú hablas mucho porque tienes mayoría absoluta y eres y tal, y no sé qué, y te crees intocable, pero cuidadito con el becario de Bono. El primero que gobernó con Podemos. Hombre, el primero que se entregó a los estos, ¿no? A lo que fuera. Claro. A lo que fuera. Pues sí. Esa es la historia reciente de Emiliano. Absolutamente. Cuando he dicho el socialista bueno, como se ha entendido, es con mucha ironía, por supuesto. Sí. Bono, menudo golfo. Vamos. Socialista Bono no existe. No existe. Digo yo. En fin, que no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sus opiniones, para que también les diga a ustedes que ha sido muy agradable compartir esta tarde de viernes con todos ustedes, pero para ustedes tengo premio. ¿Cuál es el premio? Pues a la vuelta de publicidad, la redacción abierta para darle un meneíto a las cosas que han sucedido en el día de hoy, dentro, fuera o de forma transversal, a veces dentro y fuera, porque los viernes también pasan cosas. Nos vemos enseguida en el día en 30 minutos. Eso, que recuerden, 40% de descuento. El día en 30 minutos, con Ábalos y Coldo en Soto del Real, los voceros del PSOE se lo toman con calma, se miran los unos a los otros, a ver quién pía, a ver quién dice, y todos están en lo mismo. ¿Cantará? ¿Pillará? ¿Ábalos pillará? ¿Coldo? ¿Quién se adelantará a quién? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. De momento las señales que llegan de Soto del Real son de tranquilidad. Y aquí hay que decir que la única voz cantante en el PSOE es la de María Jesús Montero. María Jesús Montero sí que ha dicho algo que mueve a la carcajada. Dice que este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Como si no conociéramos lo que pasó con Puigdemont o con lo que pasó con EH Bildu y los presos etarras. En fin, para creer. El Partido Socialista responde así a las últimas acusaciones de José Luis Ábalos sobre Begoña Gómez, a la que ha acusado de intervenir en el rescate de Air Europa. Ha sido en una entrevista en el diario El Mundo, horas antes de ingresar en prisión, en la que ha confesado que el exconsejero de la compañía contactó con Gómez para llegar hasta el presidente del Gobierno. Desde Ferraz no entran a valorar estas afirmaciones, que aseguran responden a una actitud defensiva para eludir la cárcel. Yo creo que responde efectivamente a una estrategia de defensa de personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya,
directamente en la cárcel piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero también le digo, si es otra la motivación o si tiene otro tipo de estructura, lo que ha querido decir el señor Ábalos, este partido, este Gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos, lo sabe perfectamente. Antes de entrar en prisión, José Luis Ábalos dejó una entrevista grabada con OK Diario en la que admite a preguntas de Eduardo Inda que Pedro Sánchez le advirtió en la Moncloa de que la Fiscalía estaba investigando secretamente a su ayudante, a su asesor, a Koldo García. Y que eso, pues es evidente que si se acaba verificando, pues podría constituir un delito de revelación de secretos. El que fuera ministro de Transportes denuncia que él fue vigilado sin amparo judicial mientras era aforado y dice ahora ser una víctima de la judicialización de la política. Ábalos se vuelve a declarar inocente y dice que va a defender su posición hasta el final. Pues al final de la conversación simplemente me advirtió de esto. ¿Qué le dijo textualmente el presidente del Gobierno? Pues me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. Y Ábalos y Koldo se preparan a estas horas para su segunda noche en Soto del Real. Anoche compartieron celda, esta será la tónica los próximos días hasta que ambos sean trasladados al módulo definitivo en el que cumplirán el resto de la prisión provisional. Sobre su estado de ánimo, el del exministro, su abogado, que ha hablado recientemente en las últimas horas con la prensa, asegura que es sólido. Ayer, según trascendió y comentaron varios periodistas, el exministro se encontraba abatido, pero parece que ese estado de ánimo habría cambiado en las últimas horas. Asegura su abogado que va a defenderse José Luis Ábalos con más ahínco que nunca. Los dos nuevos inquilinos de Soto del Real, José Luis Ábalos y Koldo García, ya han pasado su primera noche en prisión y juntos. Según llegaron, fueron recibidos por el director de la prisión, Luis Carlos Antón Herrera, y los jefes de servicio. A continuación, procedieron a la toma de huellas, fotografías y la apertura del expediente sobre su situación procesal y penitenciaria. Además de la cena, han compartido calabozo y permanecerán allí hasta que sean clasificados por los funcionarios y se les asigne un módulo. Si lo desean, podrán seguir compartiendo celda, que ocupa nada más y nada menos que 12 metros cuadrados. Su kit de bienvenida consta de productos de higiene básica, entre los cuales se encuentran preservativos, papel higiénico, lejía y toalla. A lo largo de su ingreso provisional y sin fianza, tendrán que esperar a los fines de semana para recibir visitas familiares, aunque entre semana sí que podrán recibir a sus abogados. Andrea de la Torre, exnovia de Ábalos, no ha tardado en ir al encuentro del que fue su pareja durante más de 4 años y aunque no quiso declarar, ¿cómo se encuentra Koldo? Era algo que ya se olía. Sí, igual es algo que también debería haber pasado hace tiempo. Para mí tenía un coste demasiado alto que estuvieran en política. Lo lleva de otra manera, lo mencionó siempre como un duelo. La malagueña de 28 años trabajó durante 2 años en una filial de Renfe y ha sido acusada varias veces por ser una de las 5 chicas que el exministro colocó a dedo. Otra visita a Ábalos ha sido la de su abogado, que aunque no ha hecho declaraciones, el representante del despacho sí lo ha hecho. Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo. Mientras, Koldo ha salido hoy de prisión para ir a la Audiencia Nacional, aunque se ha negado a declarar. Estas salidas han hecho que tarde un poco más en ser enviado a su módulo. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, ha trasladado que ha pasado una buena noche y que está tranquilo. Dado que no están acusados de un delito con connotaciones violentas, lo más probable es que pasen al módulo 13, donde suelen estar los presos en prisión preventiva, sin antecedentes y no conflictivos. Se trata del mismo módulo donde estuvo Santos Cerdán hasta la semana pasada, cuando fue liberado. En las últimas 24 horas, la vida de José Luis Ábalos ha dado un vuelco total, con nulas posibilidades ya de salir de la cárcel. El próximo jueves recibirá el primer golpe. El Supremo previsiblemente ratificará la prisión preventiva y el Congreso va a proceder a su suspensión como diputado. Esto significa que Ábalos dejará de tener derecho a sueldo
y a voto. Su panorama penal no es menos halagüeño. De Soto del Real irá casi con seguridad al juicio. El primero de ellos será por la pieza de las mascarillas y tendrá lugar en primavera del año que viene. Solo por esta pieza la pena mínima de cárcel sería de 12 años y medio y la máxima, la que pide la acusación, sería de 30. Superado este juicio, el socialista se enfrenta a una segunda investigación, en este caso por los amaños de obra pública. La vista oral no será hasta el año 2027 y todo apunta a que multiplicará ese cálculo de la pena final. El miedo agarrota en estos momentos las gargantas de los socialistas, que temen que los fríos muros de Soto del Real ablanden a Ábalos y que empiece a contar o a cantar cosas de Sánchez que nos hielen la sangre. Por eso, a la hora de ofrecerles hoy declaraciones de los miembros del Gobierno, de los palmeros habituales, pues no abunden. Hay una que, eso sí, por ofensiva destaca. Es la que ha hecho Marisú Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta, hoy casi presidenta en funciones, quien después de decir que es doloroso ver a uno de los tuyos en prisión por una presunta corrupción, ella le ha añadido una bolita al rosario de las penas del pobre Ábalos, el delito, según ella, de abuso de la confianza del PSOE, de su partido. Bueno, y con esa inercia la Montero va tomando carrerilla para acabar disparándonos al aire y afirmar que, cuidado, que este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. ¿Cómo? ¿De verdad? Pero hombre, si este gobierno se caracteriza por ceder a los chantajes de otros precisamente, o es que no fue un chantaje lo de la amnistía de Puigdemont, o es que no fue un chantaje borrar del Código Penal algún delito para favorecer el acuerdo con Puigdemont, o es que no hubo un urdimiento con el PNV y H. Bildu cediéndoles la competencia penitenciaria para favorecer a los presos etarras. ¿Eso tampoco fue un chantaje? Y mientras Pedro, camino de Malta para una decrépita reunión de socialistas europeos, muchos de ellos no salen ya ni en las encuestas, y ese, pues evidentemente, es un buen refugio para eludir estos momentos difíciles de tantos de tu partido y tan importantes que ingresan en la cárcel. Quizás sea un buen momento para leer El halcón maltés, un clásico, por cierto, de la novela negra. Bueno, y esto es algo que nos sorprende. En momentos en los que el Partido Socialista se desangra, en momentos muy críticos para el partido de Pedro Sánchez, el Partido Popular deja pasar la ocasión y prefiere apelar a la vía de la movilización en vez de hacer oposición en el Congreso de los Diputados. Es lo que le reprocha hoy el partido de Santiago Abascal. Estas declaraciones que van a escuchar tampoco les sorprenderán. Una vez más, el líder del Partido Popular pide, en este caso a los empresarios catalanes, que intercedan por él ante Junts para que se sumen, para que apoyen una hipotética moción de censura que él asegura pone encima de la mesa será a cambio de elecciones generales. De que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado a Esquerra. Pero lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva. No comparten la deriva económica, social, legislativa, ni siquiera la deriva ética que está siguiendo el Gobierno. Yo a todas estas personas, es decir, a ustedes, les quiero hablar de una forma muy clara. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. El Partido Popular ha convocado a los españoles para que se manifiesten contra el Gobierno el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Templo de Devot de Madrid. Es la segunda convocatoria que produce en los últimos 6 meses el Partido Popular en un tono bastante similar. El acto pretende convertirse en un nuevo termómetro político en plena escalada de la tensión judicial contra parte de los que componían los gobiernos de Pedro Sánchez y esas últimas decisiones judiciales que implican tanto al Ejecutivo como al partido. Quiere el Partido Popular pasarlas por el tamiz de qué opinan los ciudadanos. El líder del PP sostiene que Sánchez no da voz a la ciudadanía al negarse a convocar elecciones y defiende que la protesta debe dirigirse contra
los corruptos, no contra los jueces como suele hacer Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Tras un giro dramático en la política española con la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos y su histórico exasesor Koldo García, la sociedad exige respuestas ante un ejecutivo que se hunde entre tramas y corrupción. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para exigir al gobierno un cambio y elecciones generales. El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él, y ha podrido todo y a todos los que le rodean. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. Una concentración que se da cita el domingo 30 de noviembre a las 12 en el Templo de Devot, como una protesta cívica sin siglas en defensa de lo que el líder popular ha calificado de decencia política bajo el lema «Mafia o democracia». El mensaje de los populares es claro: el gobierno tiene que rendir cuentas ante las presuntas irregularidades de su partido y responder ante la ciudadanía. Intentará aguantar como sea hasta su último aliento, pero eso no puede traducirse en que todos los que consideramos que esta situación es insostenible permanezcamos impasibles. Pero la mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados. Por su parte, los de Santiago Abascal han dejado claro que no tienen ninguna intención de apoyar a los populares y critican duramente las negociaciones de las últimas semanas entre el partido y el Ejecutivo. Partido Popular que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo. Sin duda, una semana en la que la política española ha mostrado su cara más intensa con un Ejecutivo acorralado por la sombra de sus propios actos, pero poniendo el foco en los ciudadanos que observan y ahora esperan respuestas. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, va un paso más allá y le pide directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que dé un paso adelante y convoque una moción de censura, como ya le ha pedido en ocasiones anteriores. En sus redes sociales, el líder de Vox secunda esas palabras de su portavoz en el Congreso, de Pepa Millán, e insiste en la importancia de que el Partido Popular rompa todos los actos con el Partido Socialista, dice, en Bruselas, en Ceuta y en cualquier institución. Asegura que el Partido Popular está incumpliendo su responsabilidad fingiendo una normalidad institucional que no existe. Le pide que deje de convocar manifestaciones y que dé la cara, que plantee la batalla en el Congreso a través de una moción de censura. Y hoy, en un acto al que ha asistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la Asociación Conservadora Profesional de la Magistratura ha criticado la intromisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Poder Judicial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el presidente del Gobierno mantiene la inocencia del fiscal general del Estado, tanto antes como después de la condena del Supremo, y lo hace diciendo que eso se va a enmendar en el Tribunal Constitucional y en Europa, lo cual para la Asociación Profesional de la Magistratura es una enorme incongruencia que raya la intromisión en la justicia por parte del presidente del Gobierno. Tendría que conocer los razonamientos de la sentencia antes de decir que la piensa enmendar en el futuro. Tres cosas hace este gobierno. La primera, acata el fallo del Tribunal Supremo. Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, decimos una obviedad. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y en tribunales, una trabajadora de la Universidad Complutense ratifica que la asistente de Begoña Gómez era su interlocutora para todas las gestiones del software. Su nombre es María Jesús Morillo. Ella trabaja en la oficina de la universidad que se encarga de este tipo de gestiones tecnológicas, es decir, de dar de alta herramientas como el software de Begoña Gómez. Ella ha sido uno de los 4 testigos que han desfilado hoy por el juzgado y que han declarado ante el juez Peinado sobre su relación con Cristina Álvarez, con la asistente de Begoña Gómez. Morillo, por cierto, ha confirmado
lo inusual que es que una cátedra extraordinaria como la que codirigía Begoña Gómez cuente con herramientas de estas características. Ella asegura que es algo más habitual, más típico, cuando se tiene que registrar alguna investigación científica o una obra literal o cultural. Alemania ha pedido hoy perdón en Guernica por el bombardeo de la aviación nazi de 1937, con el rey de España como testigo presente pero silencioso. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ha depositado una corona de claveles blancos y se ha reunido con dos supervivientes nonagenarias en el gesto de desagravio, el más grande que se ha producido en los 88 años transcurridos. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho tras este acto que no entiende ni él ni su partido la presencia del rey en el acto que ha tenido lugar en Guernica, porque también debería pedir perdón en nombre de España, o por lo menos para aportar algo al pueblo vasco, a su autogobierno o a su reconocimiento nacional. Si Alemania, con un presidente y un régimen que no tiene nada que ver con el nazi, ha hecho ese gesto, lo que no entendemos es que el rey de España venga a Guernica y no haga el mismo gesto de petición de perdón. Que venga aquí después de la última visita que hubo en el 81, pues tiene que ser para significar algo, no para venir solo de mero acompañante, sea para tener el mismo gesto del presidente alemán o para aportar algo al pueblo vasco, a su autogobierno, a su reconocimiento nacional. Y en la página internacional, Zelensky ha anunciado en las últimas horas la dimisión de su jefe de gabinete y le ha agradecido los servicios prestados a Ucrania, especialmente en esas negociaciones de paz para finalizar el conflicto. Ha sido por un asunto relacionado con la corrupción. El hasta ahora número 2 y cerebro gris, así lo llamaban, del gobierno ucraniano, está involucrado en una investigación de corrupción valorada en 100 millones de dólares y relacionada con la empresa estatal de energía nuclear ucraniana. En un comunicado, el presidente ha declarado que ha aceptado esa renuncia, que estudiará su sustitución este fin de semana. Dice que Rusia tiene muchas ganas de que Ucrania cometa errores, pero que su trabajo continuará. Bueno, Marina, hoy Black Friday y las calles de Madrid donde no se puede dar un paso. Así es, nuestros bolsillos lo saben, y es que 8 de cada 10 españoles van a aprovechar las rebajas de este viernes para adelantar principalmente sus compras navideñas. La OCU estima que el gasto medio por consumidor será nada más y nada menos que 219 euros. Los descuentos este año van desde los 50 hasta el 80% y la mayoría los aprovechamos para adelantar esas compras navideñas. Ojo, porque el Black Friday también tiene su cara B, las estafas y los falsos descuentos. En los 2 últimos años el Gobierno ha multado a grandes compañías, a grandes marcas, con hasta 350.000 euros por descuentos engañosos por estas fechas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un grandísimo fin de semana a todos, aunque sea pues fresquito. Bueno, pues que pasen un buen fin de semana y les esperamos aquí el lunes con toda la información. Gracias.